Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Sorre Moretti. En esta ocasión quiero compartir con ustedes, digamos, algunos consejos de lectura para una obra que también me han comentado que resulta un poco difícil, que es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces, bueno, voy a tratar de darles eh, digamos, unos primeros pasos que se deberían tomar en cuenta para tener una experiencia bastante amigable con esta pieza que además de ser muy famosa, pues a veces es más famosa que leída, ¿no? Uno a veces por ahí ve algunos chistes sobre la comedia, que no da risa, que es difícil. Y bueno, aquí voy a darles algunas indicaciones que podrían ayudarles a que esa experiencia sea menos, eh, digamos, menos difícil o menos tortuosa para ustedes. Bien, vamos a comenzar. El primer elemento que les recomiendo a todos los que tienen que ver con obras que fueron poemas es que se busquen una edición en verso. Hay muchas ediciones de la Divina Comedia que están hechas en prosa y eso termina siempre confundiendo al lector contemporáneo que confunde todo lo que sea en prosa con un producto de carácter, digamos, ensayístico o científico, o en tal caso un producto, digamos, narrativo novelesco. Y no es extraño encontrarse eventualmente en algunas librerías o en algunas plataformas de librerías que cuando se hable de la Divina Comedia hablen de narrativa. Y esto tiene que ver con el hecho de que no se toma en cuenta que es un poema y que como poema de ese periodo que va de la Edad Media al Renacimiento es un texto hecho en verso. Entonces, lo primero que les recomiendo es que siempre busquen una edición que sea en verso. Eviten a cualquier costa las ediciones en prosa que les hagan asumir que están leyendo una novela, porque no es una novela. Aunque sea altamente narrativa, la Divina Comedia o la comedia, como se llamó históricamente, es un poema. Entonces, como es un poema, hay que buscarlo en verso para tratar de asimilar lo más posible esa experiencia poética que tiene la obra. Yo les recomiendo dos ediciones. La primera, que es bastante ya clásica, es de Ángel Crespo, que es rimada. Hay dos ediciones, una clásica que salió a principios de del año 2000 por Planeta, y otra que salió recientemente, más o menos, que sacó Seis Barral en tres tomos. Esta a mí personalmente me gusta mucho porque además la rima a la forma en que más o menos podría haber sido la comedia de Dante. El problema es que muchas veces por esa necesidad de que rime de manera, digamos, sonora y tenga esa cuestión muy similar al original, pues el lector contemporáneo puede sentirse un poco perdido ante el carácter retórico que a veces que puede tener esta edición de Ángel Crespo. Entonces, si son personas que de repente necesitan leer esto rápido, que necesitan para una cuestión de examen tenerlo lo más claro posible, yo no les recomendaría esta edición rimada porque precisamente la edición rimada a veces implica que lo tengan que leer respetando pues los ritmos del poema, pero también tratando de ponerle más atención a qué es lo que está diciendo. Entonces, yo recomendaría esto para las personas que solamente quieran leerlo por placer y más o menos aproximarse a esa experiencia de los tercetos de Dante. Ahora, si quieren algo mucho más claro a nivel de la traducción, aunque sacrificando pues los elementos sonoros y rítmicos que tiene originalmente el poema, yo les recomiendo esta edición recientemente que acaba de salir de Penguin Clásicos, que es la que aparece aquí en esta lámina que les estoy mostrando y que salió, creo que se consigue por Amazon, en Amazon España también se consigue, y que realmente es muy, pero muy buena porque tiene además una introducción que pone en contexto lo que lo que deberíamos esperar de una obra de este calibre. Estas serían las dos ediciones. Si consiguen otras, consíganlas y búsquenlas y léanlas. A fin de cuentas, siempre es importante leer estos textos indistintamente, pero si tuviesen la opción de elegir, lo voy a volver a repetir, no escojan ediciones en prosa. No es lo más recomendable desde mi punto de vista, desde mi experiencia como lector de esto. Bien,
El segundo punto es que les recomiendo que estudien el concepto de comedia en la Edad Media. Ciertamente nosotros asociamos el concepto de comedia con relación a la risa y obviamente la comedia tiene esa relación de humor y la literatura. Y si les interesa este tema, les recomiendo un video que tengo en mi canal sobre el humor y la literatura para que profundicen un poco más en este tema. Pero hay otro elemento que deben tomar en consideración con relación a la comedia es que no necesariamente la comedia en la Edad Media era algo que estaba destinado a generar hilaridad, no era algo necesariamente que nos generara risa a nosotros. Y eso es una de las razones por las que a veces encontramos estos memes o estos chistecitos de que esa Divina Comedia como que algo mal andaba con ella porque no risa no daba. Y es por esa relación que hay de los géneros en la Edad Media. Hay que tomar en cuenta algo. Mucho de lo que nosotros conocemos del mundo greco-latino, que después explotan los grandes hombres del Renacimiento, pasan por este gran filtro que fueron pues los escribas medievales, de manera que la Edad Media, lejos de ser un periodo de oscurantismo, fue un gran periodo de preservación de muchos de estos materiales. El problema es que no tenían el conocimiento profundo para conocer y leer muchas veces estos textos y muchos de los, digamos, de los conceptos que tuvieron de lo que hacían los antiguos griegos no estaba del todo bien encaminado. Y una de las cosas que puede expresar esto es el término comedia. El término comedia y tragedia eran antagónicos y en la Edad Media se conocían como antagónicos también. Pero las diferencias muchas veces que vieron en la Edad Media con relación a la comedia era algo mucho más estructural. Me voy a referir a lo siguiente. Una de las cosas que consideraban en la Edad Media que implicaba la comedia como género literario era un texto que, y aquí lo voy a poner para que tengamos esto en claro, eran personajes privados. Es decir, que a diferencia, por ejemplo, de la tragedia que encontramos a personajes que están dentro de la tradición mitológica como Edipo, que destruyó a la Efigie, o Ajax, o cualquier otro personaje mitológico que nosotros conozcamos importante, la comedia trataba a los personajes privados, es decir, los personajes comunes, los personajes que de alguna manera en el ámbito público eran anónimos porque eran como gente de a pie. Entonces, esto es uno de los elementos que caracterizaba también a la comedia en la Edad Media. El segundo elemento era que muchos de estos elementos estaban hechos en lenguaje vulgar, entendido como la lengua del vulgo, y no olvidemos que esto es un elemento importantísimo dentro de la Divina Comedia como transición a una literatura posteriormente moderna, y es una literatura que se hace con la lengua del pueblo. Usualmente en la Edad Media, la literatura importante, la que hacían las grandes autoridades, estaba escrita en latín y en griego. La literatura hecha con la lengua vulgar, es decir, la del vulgo, es decir, la de la gente común y corriente, era considerada una literatura menor, algo que Dante va a tratar y lo logra en buena medida de desmontar ese prejuicio al hacer una obra importantísima con un tema realmente fascinante con la lengua de todos los días que habla el verdurero como el verdugo o cualquier otra persona, digamos, de poca prestancia social, ¿no? Y el tercer elemento que me parece importante que recalque, que recuerden, es que la comedia entonces, a diferencia de la tragedia, que cuando uno lo ve estructuralmente comienza bien y termina mal, de hecho, una tragedia que sea feliz es como un oxímoron, un contrasentido. La comedia siempre va a iniciar mal y va a terminar bien. Y esto es lo que de alguna manera nosotros vemos cuando leemos la comedia de Dante, una obra que comienza en el infierno con todos los horrores que podemos imaginar en esa representación escatológica del mundo cristiano, eh, y termina en el paraíso. Entonces, fíjense cómo, aunque no nos dé risa, porque realmente la solemnidad y la seriedad de esta obra no sería compatible con el concepto contemporáneo de comedia, sí que se ajusta a la mirada medieval que implicaba la comedia. Por eso la comedia de Dante no da risa, porque el interés de él no va en función de hacer reír. Eso podría estar en un género como la farsa, pero aquí está más bien en la función de cumplir con estos tres elementos que acabo de explicar. Y por eso es una comedia. Y tan buena que eventualmente, pues, la crítica posterior y los lectores la tildaron de divina por antonomasia. Entonces, de ahí viene la Divina Comedia.
El tercer elemento que yo les recomiendo es que estén atentos a la construcción tanto simbólica como ficcional que está en el poema. Y yo les voy a dar algunos elementos que aquí vale la pena resaltar porque no son propiamente elaboraciones que están ajustadas al canon escatológico o teológico del momento, sino más bien es algo muy personal donde, como todos seguramente sabemos, incluye hasta personajes que existieron en la realidad y que eran enemigos políticos pues del autor, ¿no? Entonces, estén muy atentos a todo lo que tenga que ver con lo simbólico y lo ficcional porque estamos en un periodo medieval donde el simbolismo todavía es importante y ese simbolismo va a seguir en el periodo del Renacimiento ligado también a algunos elementos, digamos, numerológicos o matemáticos, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de que sean 33 cantos y al final sea 34 para dar 100 cantos, o el hecho de que esté dividido en tres partes, que tiene una relación pues con el número 3 que implicaría la Trinidad, y ese tipo de cosas que ya han sido muy estudiadas y difundidas con relación a la obra de Dante. Entonces, por ejemplo, presten atención a la configuración de los personajes. Piensen, por ejemplo, en la figura de Dios, que extrañamente no es la figura que podríamos ver en la creación del hombre de Miguel Ángel. No voy a hablarlo porque me gustaría que ustedes lo experimentaran personalmente. O la figura del diablo, que tampoco es totalmente cierta o totalmente fiel a la que podría decir la Biblia, o la que la teología medieval nos hablaba como un lugar totalmente lleno de fuego destructor. O el personaje de Beatriz también, que está asociado pues un poco a esta idea de la poesía cortesana que viene pues desde finales de la Edad Media y del cual él formó parte con este llamado dolce estilo nuevo o el dulce estilo nuevo, ¿no? Piensen también en la estructura métrica que he hablado del número 3 eventualmente, entonces curiosamente aquí vamos a hablar de tercetos también, cómo se va a estar construyendo, por qué está escrito de manera de tercetos. La inclusión de la primera persona del singular que durante mucho tiempo generó una gran confusión, o no digamos una confusión, pero sí una suerte de efecto de realidad mucho más potenciado para los lectores, en el sentido de que por tendencia general, una obra narrativa que estaba hecha en primera persona, inmediatamente el lector de la época lo asumía como algo más testimonial, como algo más cercano a la realidad. Este efecto era muy común también, por ejemplo, en obras como El Lazarillo de Tormes, que también está hecho en primera persona y muchos de los lectores de ese tiempo lo asumían como que realmente la historia era verídica, además de digamos, de lo realista que podía ser la, la narración. Entonces, esta inclusión de la primera persona nos habla también de ciertos juegos ficticios en donde podría darse la idea de que Dante realmente fue al infierno con Virgilio, entonces se está incluyendo o se está ficcionalizando el autor a través del poema. Son elementos interesantes que eventualmente la literatura moderna va a explotar con mucha más fuerza, ¿no? Y obviamente la idea de la representación de los enemigos de Dante, que los coloca allí de manera artística, que al mismo tiempo pues está rompiendo con los patrones, digamos, mm, tradicionales de tocar los elementos escatológicos, tomando en cuenta además que muchos de estos enemigos de Dante para ese momento todavía estaban vivos. Y bueno, nada, eso era todo lo que les quería comentar a ustedes con relación a este tema. Si les gustó este contenido, les recomiendo que se suscriban al canal, que difundan el contenido, porque vienen otros relativos a estos clásicos que vale la pena leer. Y también les muestro otras redes sociales por si acaso les interesa, van a encontrar información adicional que les pueda interesar. Y obviamente consultas y servicios que quieran hacerme, alguna pregunta que quieran hacerme, por favor escríbame a mi correo electrónico o vean mi sitio web de donde pueden tener más detalle con relación a estos temas. Y bueno, nada, eso era todo lo que les quería comentar. Agradecidos como siempre por estar aquí y nos vemos en los siguientes videos. Muchísimas gracias y hasta pronto.